Pues el día de hoy Raquel Buenrostro explica el modus operandi del patrón de Loret de Mola, Roberto Madrazo Pintado, primero con respecto a esta situación. O sea, ellos tenían un modus operandi al puro estilo de la delincuencia organizada, hay que decirlo, son delincuentes. A ver, ¿cómo operaban? Bueno, ellos compraban a los laboratorios el paracetamol, se los daban a $1, ellos lo vendían a 200, 300 pesos, imagínense. Y Raquel Buenrostro revela que ya había contratos leoninos hasta el año 2019. Entonces, quienes generaron el desabasto de medicinas fueron los prianistas. Y de esto poco o nada se está hablando en los medios de desinformación masiva. Vamos a ver parte de lo que dijo Raquel Buenrostro, el análisis a detalle, por supuesto los comentarios del maestro Albino Córdoba. Quiere decir, cuando fue el tema de los medicamentos y empieza, primero tenemos que tener un contexto general. El gobierno en 2018 gastó 100,000 millones de pesos en medicamentos nada más en 4 empresas que no eran laboratorios de medicina, sino eran empresas distribuidoras. ¿Qué es lo que hace una empresa distribuidora? Bueno, la empresa distribuidora le compra a 3 o 4 laboratorios, le compra a diferentes precios, lo concentra y acá lo vende más caro. Entonces, aunque las empresas y los laboratorios se los den a diferentes precios, al gobierno se lo da caro y se lo da a un precio muy caro. ¿Por qué? Porque el gobierno también en su momento, en lugar de resolver el tema de distribución, pagó un sobreprecio haciendo rico a un distribuidor que estaba vendiendo 100, 20 veces más caro el medicamento. Cuando llegamos al gobierno y sabemos que son 100,000 millones de pesos, entonces lo primero fue rompamos con la parte de distribución. Teníamos un año para desarrollar toda la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque desde antes, el gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019. Y eso sí es importante porque los medios no lo dicen, ya existían contratos para el 100% de los medicamentos para 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos, porque ya estaban los contratos hechos, se firmaron desde 2018 y además tenían los inventarios. Entonces iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución. Bueno, no solo exhibe, sino que terminan con este jugoso negocio. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber Alejandro. Amigas y amigos, es un placer saludarles como siempre. Oiga, qué destapada les da Raquel Buenrostro al famoso cártel. Es que son cárteles. El otro es el cártel de la toga, este es el cártel farmacéutico. Descaradamente, a sobreprecios. ¿Qué es un sobreprecio? Pues que te lo venden a peso y lo compras a 100. Con conocimiento de causa se hicieron y se amasaron grandes fortunas. Una de ellas es la del propio Roberto Madrazo Pintado, uno de los grandes beneficiarios de este cártel farmacéutico. Otro es Manlio Fabio Beltrones, el otro es Osorio Chong. Hay varios involucrados de los llamados peces gordos del prianato. Roberto Madrazo, sí, Roberto Madrazo Pintado, el dueño de Latinus, es uno de los grandes beneficiarios de esos programas. ¿Cómo estaba el corredero de dinero en ese entonces? Que ni siquiera tenían laboratorios, en un acto de descarado, de ramplón incluso, de impunidad. Dicen, bueno, pues nosotros somos los que vendemos. Usted no tiene medicamentos si no se los vendemos nosotros. Y luego, el mismo sector salud confabulado. ¿Qué es lo que hacía el sector salud? Imposibilitar al gobierno federal para que adquiriera medicamentos en otras partes del mundo. Se los tenían que comprar a ellos, no había otros proveedores. Sin laboratorios, simples coyotes, se metieron a la bolsa, lo dice Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, 100,000 millones de pesos. Es un dineral. En tan solo un año le tuvieron que pagar eso. Ya se dieron cuenta cómo está. Pues ellos, pues también, no solamente eran los proveedores, los que llevaban todo este
dineral a sus arcas, a sus cuentas bancarias, sino que aparte también se ocupaban de la distribución. Y eso de la distribución, ¿por qué cree que usted que hay tanta crítica a la megafarmacia que acaba de poner en funcionamiento el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador? Precisamente porque esa megafarmacia es la nueva concentradora de medicamentos, pero ya no le pertenece a los privados, ya no le pertenece a Osorio Chong, ya no le pertenece a Roberto Madrazo Pintado, ya no le pertenece a Beltrones, ya no le pertenece a, ¿cómo se llama a Narro, al de los ninis? Ya no les pertenece a ellos. El famoso cártel farmacéutico destapado por Raquel Buenrostro, qué es lo que hacían, cómo lo hacían, todo el enjuague. Y luego, aparte de tener el control de la venta de medicamentos, tenían el control de la distribución en todo el país. No, si era un negocio redondo. Mientras el prianato reinara, ellos hacían, y aún con el gobierno del presidente López Obrador, el primer año tuvieron que pagarles. Por eso se dieron cuenta cuánto es lo que se gastaba en distribución de medicamentos y la venta de medicamentos. ¿Quiénes generaron ese vacío de medicamentos? Ellos mismos. Contrataron a personas para hacerse pasar por padres de niños con cáncer con la finalidad de pegarle a la cuarta transformación. Esto lo dio a conocer el presidente una mañanera. Los contrataban para que salieran a decir de mentiras. O sea, pero esa es la desesperación de no poder hacer negocios de ese tipo, de esa naturaleza, con los medicamentos. No, es un problema que destapa Raquel Buenrostro, es un problema bastante serio, porque de eso no habla ni Loret ni los medios de comunicación. No, Loret, olvídese, es su patrón o socio, Roberto Madrazo Pintado, está involucrado Osorio Chong, secretario de Gobernación con Peña, está involucrado Beltrones, uno de los dinosaurios que quedan del PRI, está involucrado José Narro, el que fue rector de la UNAM, es decir, los grupos de la derecha más beneficiados, más encumbrados a base de tranzas y mudanzas. Una vez que se ha destapado todo lo que es el asunto farmacéutico, hoy el gobierno de la República puede comprar en Japón, puede comprar en Alemania, puede comprar en la India, puede comprar donde requiera los medicamentos al precio que corresponde, sin aumentarle ni un solo centavo. No, si dinero siempre hubo, lo que teníamos eran bastantes ratas. O sea, dinero para que operara el gobierno federal siempre tuvo. ¿Por qué se han podido realizar tantas obras? ¿Por qué se pudo comprar el terreno, la megafarmacia que ocupa, bueno, lo que ocupa hoy la megafarmacia del gobierno federal? Pues precisamente porque a muchas ratas ya las hicieron para un lado, como se barre, a un lado los pillos sinvergüenzas, que luego ni siquiera pierden su respetabilidad. Madrazo, hay a un lado una trocota blindada esas que utiliza, y explíquenme eso de los migrantes. Ya, hombre, o sea, que no se da cuenta que estamos despiertos, que sabemos cómo se movieron en ese cártel de farmacéutico, que no se da cuenta que el pueblo de México cada vez siente más aversión por esos partidos tradicionales, son cartuchos quemados. Roberto Madrazo Pintado fue dirigente nacional del PRI. Roberto Madrazo Pintado está ligado a ese cártel farmacéutico y a muchas otras tranzas. Dice que él le gana al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sería en su tiempo, cuando era el partido hegemónico, el PRI. Ahorita no le gana ni a las canicas. Han cambiado los tiempos. No pueden seguir operando bajo el mismo esquema porque está cortado. Está, o se van a la quiebra o se mantienen, porque han hecho mucho dinero, fortunas, fortunas. Y ahora le están apostando a los partidos políticos. Creo que les está quedando muy corto ya el espacio para poder seguir haciendo sus tranzas. Y eso no le gusta a quienes han robado a placer en este país, a quienes han saqueado este país. Son parte de ese grupo oligarca, ese pequeño grupúsculo de beneficiarios del PRIAN que todavía se sentían los dueños del país. Ahora se sienten los redentores del país. Ahora pueden hablar de cualquier tema, cuando antes callaban como momias, porque les convenía. ¿A quién le va a caer mal unos milloncejos? 100,000 millones de pesos hay para repartírselo entre unos 4 o 5 personas. Ese es mucho dinero. Y háganle los años que hicieron todo este negocio, no, pues están forrados en billetes. Por eso tráete al payaso Broso, acá le pagamos.
tráete también a Loret para hacer los montajes. O sea, tráete a la dueña de proceso también. O sea, todas las plumas que tienen un precio se venden. Todos quienes tienen un precio se venden. Afortunadamente, creo que podemos decir que con fortuna llegó un presidente que no tiene precio. A todos les llegaron el precio, a todos los anteriores. A Felipillo, a Chente, a Peña, a Cedillo, al mismo Salinas, pero se toparon con un presidente que no tiene precio, porque no le interesa el dinero, ni los lujos baratos, ni nada de lo que siempre añoraron estos personajes. Un hombre que moralmente, un hombre que en su quehacer diario es congruente y consecuente con lo que habla y con lo que hace. ¿Cómo le van a hacer? Se les acabó la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Ahí sí que se acabó. No se había acabado Pemex. Lo que querían era rematarlo como chatarra. Pero llegó López Obrador, el presidente López Obrador, llegó nuestro presidente, a ver, lléguenle, traten de comprarlo, a ver si alguien no se vende, no le interesa el dinero, lujos suntuosos, pues, ¿cómo lo van a comprar? ¿Cómo compras algo que no se vende? Ahí se atoraron y hoy sale a relucir. Este cártel lo que quería era seguir mamando y dando topes, porque eso se acostumbraron a eso. No solo mamar, también dar topes. No solo vender los medicamentos a precios estratosféricos, sino aparte, la distribución de todos los medicamentos. Y luego sale a decir Xochitl, ¿no? O Mochitl, o la botarga, como le quiera llamar. Es mucho dinero el que se va a gastar. Mejor regálenselo a don Roberto Madrazo Pintado. Dénselo a Beltrones. ¿Cómo se lo van a dar? Que se gaste lo que se tenga que gastar. Al final de cuentas, es nuestro dinero del pueblo y está bien administrado. Ya se les acabó el corrido. Alguien les debe informar que a pesar de todo lo que hagan, entre más se muevan, más se hunden, porque no hay una justificación para vender a precios tan altos y con un saqueo hormiga en las propias clínicas, permitida por ellos mismos. Es una locura lo que hicieron, Iber Alejandro. Así es, Albino, y Loret de Mola decía, no, es que yo no soy culpable, yo soy una persona honesta, y vemos claramente que esto no es así, que ellos fueron parte de un compendio de personajes que se dedicaban a robar, y entre ellos estaba el mismo Enrique Peña Nieto. Recordemos que él también tenía su laboratorio, por cierto, ese es otro detalle que Raquel Buenrostro no dio muchísima información, pero recordemos que tenía un laboratorio Enrique Peña Nieto y que le vendía a Roberto Madrazo y así le vendía al gobierno, y había una triangulación de recursos por parte de los mismos priistas que vemos a continuación. Uno, o sea, para no mancharse las manos, una cosa que suena más legal que la otra. Entonces Peña Nieto no se manchaba las manos, pero sí pero esto sí, hay que decirlo, los chayoteros no dicen absolutamente nada, Albino. No, pues cuando caen como momias saben por qué les conviene, pero la realidad es otra y se destapa el negocio de las farmacéuticas. Era una transota fenomenal, y el de la distribución en todo el país era otra. Los dos negocios están acabados.